Medios. Vamos a comenzar el programa hablando de el ahorro. Señor, señora, amigo, amiga, señor que estás en tu casa, que estás en el negocio, que estás quizás en estos momentos haciendo taxi y tienes un emprendimiento o quieres hacerlo, no solamente uno tiene que pensar en cuánto tengo que invertir para poder crecer, sino también en que tengo que ahorrar, porque es parte de un hábito que uno tiene que comenzar desde el inicio del negocio, ¿no? Y hay etapas. Para esto vamos a conversar sobre este tema muy importante con Cintia Mimbela de la Cruz, quien es gerente de productos de ahorro de Mi Banco, quien está con nosotros aquí en RPP. ¿Cómo está, Cintia? Muy buenos días. Muy buenos días, Javier. Muchas gracias por el espacio. A ver, cuéntanos cómo podemos empezar a ahorrar, a todos nuestros amigos que nos escuchan, cómo podrían empezar a ahorrar teniendo un negocio, porque a veces uno piensa que el negocio es justamente solo obtener ganancia e inversión, sí, pero también es necesario tener ahorro. ¿Cómo podemos empezar a ahorrar y a diferenciar? Sí, muy buena pregunta, Javier. A ver, te comento. Mira, un emprendedor para que empiece a ahorrar, o sea, no es de la noche a la mañana, ¿no? Sabemos que nuestros emprendedores, por ejemplo, siempre empiezan muy chiquito y pueden confundir al inicio del negocio con, digamos, con gastos de la casa, ¿no? Pero sí creo que debe haber un momento en que tengamos que diferenciar el negocio de los gastos de la casa, ¿no? Es súper vital eso, ¿no? Entonces, aquí lo importante es que nuestro emprendedor conozca sus números, ¿no? Que conozca, por ejemplo, sus ingresos, ¿no? Y claro, sabemos que en un emprendimiento, en un negocio, los ingresos pueden ser variables, ¿no? Un mes me va muy bien, el otro mes no tanto, ¿no? Pero siempre el emprendedor más o menos sabe cómo le va a ir en el mes, ¿no? Y también tiene que tener claro sus gastos, ¿no? Los gastos que están asociados al negocio, como por ejemplo el luz, el agua, sus empleados, etcétera. Y también los gastos hormiga, y lo menciono porque a veces no se tiene muy claro qué son los gastos hormiga y son importantes también ponerlos en la ecuación, porque son este chocolatito, cafecito, galletita que te compras en el día y que a veces no lo metes y puede representar un monto de repente importante. Claro, que afecta a emprendedores y nos afecta a todos nosotros en el día a día, que a veces no lo tenemos en la cabeza y ni siquiera está en nuestro presupuesto, ¿no? Así es. Entonces, para mí es importante también meterlo en la ecuación, ¿no? Entonces, tenemos los ingresos menos gastos y tenemos esta resta, que es el excedente, que yo le llamo respiro. Y le llamo respiro porque si es positivo, quiere decir que el negocio está yendo muy bien, ¿no? Y bueno, y este respiro, te diría que yo lo dividiría en dos objetivos, ¿no? La inversión, porque es importante invertir en tu negocio para que siga creciendo, pero el otro objetivo que a veces no se tiene tan en cuenta es el ahorro, ¿no? Y el ahorro en verdad es importante porque te ayuda para cualquier imprevisto, ¿no? O sea, por ejemplo, yo lo tengo de cerca porque mi hermana y mi cuñado son emprendedores hace muchos años, ¿no? Y el imprevisto puede venir porque viene la municipalidad, por ejemplo, y cierra por alguna inspección la galería donde se encuentra el emprendimiento, ¿no? O, por ejemplo, la pandemia que nos agarró también, ¿no? De imprevisto a todo el mundo, ¿no? Claro, eso es bien importante lo que dices porque tiene que ver con dos cosas. Uno, orden, ¿no? Así es. Tienes que ser muy ordenado para que todo esto pase, todo esto que nos has dicho. Uno tiene que tener un orden. Y lo segundo, dentro de ese orden, conocer bien cuantificar no solo imprevistos, sino gastos que se pueden ir presentando. Por ejemplo, si alguien tiene máquinas pequeñas. Por ejemplo, si se malogra la máquina, ¿cuánto voy a gastar para tener ahí en mi ahorro y poder utilizarlo? Totalmente, ¿no? Sí, totalmente. Entonces, ahora, estamos hablando de orden, estamos hablando de la importancia del ahorro. Y ahora, si vamos a ver, ¿en qué momento yo puedo saber que debo comenzar a ahorrar? Porque tú mencionaste algo que es bien interesante, ¿no? Al inicio un emprendedor usualmente confunde gastos, ¿no? Confunde gastos, junta todo, lo de la casa, con el negocio y junta todo. ¿Y en qué momento uno puede saber, oye, sí, ya debo dividir mis gastos, ser distinto el gasto mío con el de mi empresa, y además de eso, tengo que comenzar a ahorrar? ¿Cómo uno podría darse cuenta de ese momento? A ver, yo creo que el momento en que te das cuenta de que sí tienes que separar es cuando ya tu negocio no estás iniciándolo, ¿no? Sino ya estás en un momento, digamos, un poquito más avanzado. Yo te diría
si tu emprendimiento ya va comenzando a generar excedentes en 3, 6 meses, tú te das cuenta de que ahora sí necesito un orden, ¿no? Ajá. Y el hábito, en verdad, es súper importante, como también lo mencionabas, porque no es... Y a veces es de esto pecamos, ¿no? No es que ahorre un montón de dinero. En realidad lo importante es empezar a ahorrar. De poquito en poquito y generar este hábito y esta constancia del ahorro, ¿no? Claro, porque no todos los emprendedores están en el mismo momento, ¿no? Correcto. No todos están en el momento en que tienen la posibilidad incluso de poder ahorrar, porque a veces el gasto es más fuerte que el ingreso mismo, ¿no? Correcto. Y se necesita inversión. Así es. Y eso es importante. Ordenar las finanzas es clave. Es clave, ¿no? Es clave ordenar tus finanzas. Y yo te diría que este ahorro, y también lo quiero resaltar, y es otro consejo que también puedo dar tal vez, Sí, claro. muchas personas ahorran en casa, en efectivo, Ajá. por ejemplo, ¿no? Claro. Y en verdad, en casa pueden ocurrir muchos imprevistos también, o muchos riesgos, ¿no? O sea, por ejemplo, no sé si te acordarás, Javier, hace unos meses, en octubre, si mal no recuerdo, hubo un incendio muy fuerte en San Juan de Miraflores, Sí, ¿no? fuerte, En claro, Pamplona Alta, si Ajá. mal no recuerdo, ¿no? Y salió una persona, y en verdad salió en RPP, lo vi en RPP, ¿no? Diciendo que había perdido 1.200 soles incendiados, ¿no? Y era para poder llevar a su hija a la universidad. Claro. ¿No? Entonces, claro, corremos ese riesgo de que haya un incendio o de que te puedan robar, o inclusive si no pasa tanto algo así tan grave, inclusive tenerlo a la vista te puede llevar a gastarlo. Los imprevistos siempre existen, el ahorro es importante para poder sobrellevarlos de alguna manera y saltar esta ola que puede aparecer en cualquier momento. Sí. Cintia, vamos a hablar después de la pausa de cuánto del ahorro se puede usar sin que se afecte el negocio, porque eso también es, Sí, buenísimo. es bien importante. Vamos a seguir hablando sobre esto después de la pausa. No se muevan, estamos en Sencillo y al Bolsillo aquí en RPP, confianza y credibilidad por todos los medios. Seguimos aquí en RPP, confianza y credibilidad por todos los medios, en Sencillo y al Bolsillo. Hoy sábado 18 de abril, señora, amigo, amiga, que estás en tu negocio, que estás trabajando, que estás cocinando de repente, pensando hoy hacer un plato rico para la familia, aprovechando el fin de semana, día de descanso para muchos, otras personas aún en medio del trabajo. Estamos hablando aquí del ahorro. La importancia del ahorro en los emprendimientos y en los negocios. Y nos acompaña Cintia Mimbela de la Cruz, gerente de producto de ahorro de Mi Banco, quien antes del corte había mencionado algo bien interesante, la costumbre que tenemos muchos peruanos de ahorrar en efectivo, ¿no? Y el efectivo, tenerlo puso un ejemplo, ¿no? Tenerlo a la mano, digamos, puede ser importante en algunos casos, pero también riesgoso, porque puso un ejemplo bastante claro de que un incendio hizo que se pierdan los ahorros de la vida, ¿no? Para la universidad de una familia en algún momento. Y de ahí, Cintia, quería preguntarte la importancia de usar el sistema financiero también, perderle un poco el miedo, porque hay temor Sí. de mucha gente respecto de cómo el banco o la entidad financiera puede tratar mi dinero, ¿no? Incluso que lo pueden perder, ¿no? Cuando en realidad no es así. No es así. Sí, a ver, sí, yo diría que en verdad no tengamos miedo al sistema financiero en general. En el Perú hay más de 30 instituciones, entre bancos, cajas y financieras, per se, donde nuestro emprendedor puede seleccionar el que más, digamos, le agrade, le guste, ¿no? Claro. Pero además, estas 30 entidades, o un poco más, están respaldadas por el Fondo de Seguro de Depósitos. Eso es bien importante. Eso es muy importante Claro. mencionarlo. ¿Por qué? Porque, en sencillo, el Fondo de Seguro de Depósitos es una entidad que si algo le sucede a la entidad financiera, como por ejemplo la quiebra, ¿no? Que es ya lo peor que le puede pasar, este fondo de seguro te va
dar el dinero que tú tienes ahorrado ahí, está respaldado por ello, Claro. ¿no? Y esto es SBS también, ¿no? Claro, claro. Entonces, es súper importante que no le tengamos, en verdad, miedo al banco, ¿no? Y es importante lo que dices porque esta semana, por ejemplo, la SBS ha intervenido una caja rural y una cooperativa, claro, y los ahorristas de alguna manera están protegidos al estar Correcto. dentro de la regulación de la SBS, los ahorros están protegidos, entiendo que está en 117.000, Sí, ¿no? sí, aproximadamente entre 117 y 118.000 soles. Acá tengo el dato exacto, monto de cobertura 117.200 soles. Correcto. Es el monto. Es decir, si una persona tiene un ahorro de 50.000 soles en una entidad financiera, el fondo lo cubre, no pierde. No lo cubre, sí. Es correcto, es correcto. Lo que tú dices es muy, muy importante, por eso es confianza también en las entidades financieras por seguridad, ¿no? Así es. Vuelvo al tema que dejé antes de ir al corte. Sí. ¿Cuánto del ahorro se puede usar sin afectar un negocio? Yo tengo un emprendimiento, quiero empezar a ahorrar. ¿Cuánto de esto podré usarlo sin que mi negocio se afecte? Ya, a ver, la teoría, Ajá, ya, la teoría. La teoría te dice que uno de este excedente que les comentaba al inicio, ¿no? De mis ingresos menos gasto, Ajá. la teoría te dice que deberías ahorrar aproximadamente el 30%. Ajá. Pero en verdad, lo más importante, más allá del número, es generar el hábito para mí, ¿no? Así sea, y lo mencioné hace un momento, ¿no? Así sean montos pequeños o este 30% teórico que menciono, la idea es que sea constante. O sea, que uno cuando haga su ejercicio siempre tenga este dinerito guardado, ¿no? Y este hábito y constancia, en verdad, es para mí lo indispensable, ¿no? Y si quieren, por ejemplo, nosotros en mi banco, y ya de repente puedo hablar un poquito de mi banco, ¿no? Que tenemos esta cuenta ahorra y gana. Ajá. Nosotros lo que hacemos con esta cuenta, en verdad, es premiar justamente la constancia, ¿no? Esta cuenta, en verdad, no cuesta nada, no tiene costo de mantenimiento, que es también una de las barreras que a veces los emprendedores tienen para ahorrar. No me va a cobrar el banco. No, bueno, esta cuenta no tiene costo de mantenimiento. Y lo que hace es que si tienes un saldo promedio de 500 soles en el mes, participas pues de sorteos mensuales de 1.000 soles y sorteos de 200.000 soles, digamos, dos grandes sorteos de 200.000 soles en el año, ¿no? Es importante eso porque, claro, las comisiones muchas veces son una barrera del Así ingreso es. de las personas, ¿no? Así es. Porque por muchos años uno dice, yo pongo mi plata, pero al final el banco se queda con mi plata. O sea, en lugar de ganar, termino perdiendo. Termino perdiendo porque no cumplo con lo que el banco me pide para, ¿no? Y me cobra mantenimiento. Sí, pero créanme que en el mercado existen cuentas que no cobran mantenimiento, ¿no? Y ahí tu dinero va a estar seguro y va a estar en una entidad financiera, ¿no? También nos siguen en la transmisión que tenemos en nuestra cuenta de YouTube. Un saludo a todas las personas que nos miran a través del YouTube. Y hay una pregunta que nos hace Rocío Ramos, que dice, ¿puedo colocar todos mis ahorros en mi negocio o tengo que dejar alguito para cualquier imprevisto? Buena pregunta. Lo mencioné, o sea, recuerden el ingreso menos gasto, este excedente. Ajá. Este excedente tiene dos objetivos, ¿no? Invertirlo en tu negocio, porque todo emprendedor quiere seguir creciendo, ¿no? Es parte de, pero yo siempre recomiendo tener un fondo para imprevistos, siempre, ¿no? Porque nuevamente puede pasar cualquier cosa en tu negocio, ¿no? Claro. Lo he visto de primera mano con mi hermana que te comentaba, ¿no? Que no sea considerado ahorro propiamente dicho, dices. ¿O es considerado ahorro No, es también? considerado ahorro Ok, también. ok, Es ok. considerado ahorro también, solo que ahorras para cualquier problema que exista y lo vuelves a gastar. Claro. Y vuelves a seguir ahorrando, Claro, ¿no? o Esa sea es la dinámica. que tengas un fondo específicamente para imprevistos propiamente dicho, ¿no? Correcto. Y quizás un ahorro, separar el ahorro mismo, digamos, y otro ahorro para otro tipo de situaciones como para Sí. inversión, por ejemplo. Por ejemplo, sí, o sea, a ver, el ahorro, tú puedes determinar, quiero ahorrar, por ejemplo, para un objetivo, para un plan. Quiero, por ejemplo, abrir otro local en mi negocio. Correcto. Entonces puedes poner un objetivo, claro, y otro de imprevistos. Ajá. Entonces puedes también separar tu ahorro como mejor Eso, el emprendedor. eso también es bien importante y tiene que ver con el orden. Yo regreso Así es. al orden que uno tiene que tener para llevar bien el negocio, ¿no? Porque claro, Correcto. usualmente al inicio uno se deja llevar más por el instinto que por por las reglas que deberíamos seguir cuando emprendemos un negocio. Entonces, claro, el orden nos va a permitir a tener, incluso en el ahorro, digamos, separado las cosas
Separadas las metas. Las metas y los objetivos. Y los objetivos, correcto. Eso es bien importante. ¿Cómo saber en qué usar el ahorro y en qué no? Justamente poniendo estas metas, ¿correcto? Correcto. Y algo que también, por ejemplo, si yo voy a gastar mi ahorro, siempre me hago esta pregunta yo, inclusive yo que ahorro, ¿no? ¿Mañana voy a estar tranquilo en que me he gastado correctamente mi dinero? Si la respuesta es sí, es el mejor momento para gastar tu ahorrito. La tranquilidad. La tranquilidad. Eso es bien importante, porque, claro, uno ahorra, como bien dijiste hace un rato, para un objetivo, ¿no? Y a veces también uno tiene la tentación de gastar en otras cosas que no necesariamente están dentro del objetivo. Así es. Que podrían aparecer. ¿no? aparecer. En un negocio, por ejemplo, además de los imprevistos que pueden suceder, ¿en qué otras cosas podría darse un gasto quizá no previsto, ¿no? Y que podría ser usado desde el ahorro, por ejemplo? Un imprevisto que puedes usar de tu ahorro, por ejemplo, lo dijimos hace un momento, ¿no? Se malogra una máquina de tu negocio, por ejemplo, ¿no? Claro. Entonces, tú tienes ya fechas pactadas con tus clientes, entonces tienes que agarrar del imprevisto para solucionar ese problema y seguir tu día a día en el negocio, ¿no? Bien importante, amigos, la importancia de lo que estamos conversando esta mañana aquí con Cintia tiene que ver justamente en estar preparados, ¿no? Tiene que ver con una preparación, porque, claro, el negocio en sí mismo no solamente nos permite tener ganancias, sino también implica prevención. ¿No? Que es importante la prevención, que incluso en nuestra vida no la tenemos tan presente, ¿no, Cintia? Es importante hacer números. Yo quisiera volver a esto, ¿no? La importancia de hacer bien nuestros números, ¿no? Si podrías darnos ahí algún tip de cómo ordenar nuestros números para poder justamente tener claridad de cuánto ahorrar, dónde ahorrar y para qué ahorrar. Sí, a ver. O sea, para tener claros nuestros números, tenemos que tener claro cuánto ingreso tengo en el negocio, cuánto gasto, y lo mencioné también, los gastos hormiga, ¿no? Eso es importante porque a veces, inclusive uno, ¿no? En su día a día gasta en el cafecito, todo, y no lo suma, y es un gasto, y a veces representa un monto importante. Entonces hay que tenerlo en cuenta siempre, ¿no? Y la resta de ambos mundos me va a dar, pues, mi excedente, y con eso yo voy a poder determinar cuánto lo tengo que ahorrar para un imprevisto puntual, ¿no? Tú mencionaste, por ejemplo, las cuentas de ahorro tradicionales, ¿no? Que son las que, de alguna manera, son las que más se conocen, ¿no? Yo voy a una entidad financiera, abro una cuenta y ahí puedo comenzar a poner el dinero para poder hacer transacciones, muchas veces no necesariamente para ahorrar. Pero hay otros productos financieros. Si nos podrías mencionar algunos, por favor, ¿qué otros productos hay para poder ahorrar con tranquilidad? Sí, a ver, en la banca en general hay dos tipos. Las cuentas de ahorro, que como bien mencionas, Javier, el ahorro, la característica principal es que puedes acceder o disponer de tu dinero cuando tú lo necesites, ¿no? Entonces, y puedes acceder a tu dinero a través de la aplicación, haciendo transferencias, por ejemplo, ¿no? A otro banco, o puedes ir a una agencia y a un cajero y retirar tu dinero, ¿no? Pero la disponibilidad es la característica más importante de las cuentas de ahorro. Y luego tenemos los depósitos a plazo fijo. La diferencia principal es eso. Tú, el depósito a plazo fijo, tú defines cuánto tiempo no vas a tocar tu dinero, ¿no? Entonces hay depósitos a plazo fijo de 15, 30, 60, 90, 180 días o más inclusive. Y la ventaja de eso es que tu dinero está seguro por el tiempo que tú pactas con la entidad financiera y además lo rentabiliza. Claro, te da una tasa. Te da una tasa y te va a pagar un excedente cuando termine este periodo que tú has determinado. Muy bien, Cintia, muchísimas gracias por estos consejos, por hacernos entender la importancia del ahorro. Y yo creo que no solo para los negocios, sino para la vida, ¿no? De que todos tenemos que tener un ahorro, un dinerito guardado por algún imprevisto, ¿no? Los imprevistos pueden aparecer en cualquier momento y tenemos que estar preparados para poder afrontarlos de alguna manera. Cintia Mimbela de la Cruz, gerente de productos de ahorro de Mi Banco, nos ha acompañado esta mañana aquí en Sencillo. Y al
bolsillo. Vamos a volver con más información para usted, señor, amigo, emprendedor, que tienes ideas de negocio, que ya tienes uno en marcha. No te muevas, estamos aquí en RPP, confianza y credibilidad por todos los medios.